Hola a todos. Hoy os voy a contar, según mi entender, cuál es la situación actual económica. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la economía en este momento? De forma muy global, para saber cuál es nuestro terreno de juego. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos a ir? Y eso lo hago siguiendo a uno de los grandes inversores, a mi entender, de la historia reciente, de los años 70, Ray Dalio, un señor de Connecticut que es uno de los señores más ricos de los Estados Unidos y empezó desde cero. ¿Por qué me interesa a mí lo que piensa este hombre? Porque este hombre razona lo que hace y demuestra que lo que hace en base a su razonamiento funciona. Y la descripción de las fases económicas que este señor hace ha sido multiresistente a cualquier tipo de situación en las bolsas del mundo. Su principal característica de inversión es que sus carteras de inversión están diseñadas para aguantar en cualquier momento económico, da igual que sea de crecimiento y expansión, de recesión, de inflación o deflación. Su cartera de inversión está conformada por una serie de productos que son atemporales, que aguantan esa embestida de la crisis. Ray Dalio lo que hace es definir qué es lo que ha sucedido económicamente pues casi desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos en los años 40 empiezan a tener un crecimiento económico en el modelo de Bretton Woods, que luego se abandona, donde un dólar equivale a 35 una onza equivale a $35, se abandona en los años 70 con la guerra del Vietnam y el altísimo coste de la guerra hace que abandonen el patrón oro y empiecen a fabricar dinero. Primera fase, fabricación de dinero. Los intereses, los tipos de interés de las grandes instituciones centrales a cero. Eso es la política que nosotros hemos visto del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, etcétera, 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 hasta el momento, hasta hace muy poco. Bien, de esa primera fase de crecimiento y expansión con tipo de interés a cero, se pasa a una segunda fase, donde el aumento de la impresión de dinero va respaldado por un aumento del gasto de los países, con un ascenso de las bolsas, un ascenso del mercado, pero un aumento también de la deuda. Y esa deuda hace aumentar el mercado, por los bonos se compran por los grandes inversores. Una cosa es lo que sucede en los mercados y otra cosa es lo que sucede en la sociedad en general. Y esa brecha se va haciendo progresivamente en cada una de las fases más grande. ¿Qué vuelve a suceder cuando pasamos de ese momento? Que la inflación frente a una crisis se dispara. Se empieza a crear más deuda, se crea más dinero no respaldado por un patrón oro y el valor del dinero va cayendo. Hay más dinero en circulación, pero vale mucho menos. Y en esa situación, las diferencias entre pobres y ricos se disparan. Se hacen abismales, porque la liquidez que tú tienes, el dinero que tú tienes, piensas que estás seguro si tú lo tienes de forma física o en un banco, sin invertirlo, sin moverlo, y lo que estás haciendo es perder valor cada día que pasa. Por lo tanto, los inversores que son ricos, que tienen liquidez, que ven las oportunidades e invierten, ganan muchísimo más que si no fuese época de inflación. Y en la época de inflación, todo a nivel social, en general, en la gran masa, se iguala a la baja. Es el impuesto de los pobres, lo he dicho muchísimas veces, el impuesto de los pobres. Y eso de que fabriquen más dinero, haya más inflación y la inflación llegue a los mercados, no es bueno para la infinita mayoría de la gente. Un 1% acumula prácticamente toda la riqueza y esa riqueza se va multiplicando mientras que el resto de la sociedad reparte miseria. Nosotros estamos ahí, estamos en una situación inflacionista, con una estanflación, con aumento del desempleo, con un estancamiento de la actividad generalizada, todo en el contexto de la pandemia y lo que es peor, los bancos centrales siguen favoreciendo esa inflación. Hasta que se empiece a hablar ya para 2022, finales, mediados 2023, de comenzar a subir los tipos de interés. Entonces entramos en una fase chunga y entramos en una fase difícil porque lo que viene es mayor desigualdad, mayor desempleo, mayor brecha social entre pobres y ricos, los ricos más ricos, los pobres más pobres, y hay peligro de colisión violenta. Enfrentamiento, cuarta fase. Y pueden pasar meses, incluso años, hasta que no se dé esa cerilla en el polvorín. Pero estamos viendo que es una situación que se está aprovechando y que se puede empeorar a nivel de lo que ya ha sucedido en cuanto a nivel sanitario, con lo que hemos vivido con el bicho, con problemas geopolíticos
Recuerdo Rusia, Europa, Estados Unidos, la situación entre Rusia y Ucrania, el desplazamiento de 100.000 efectivos rusos para tomar Ucrania, y eso sería un problema sobre problema, llover sobre mojado. Eso a la economía de la mayor parte de la gente no le va bien, pero sería el mayor negocio después de la pandemia, que ha acumulado la mayor deuda histórica, como muestro en esta gráfica, más que en la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que ha acumulado la suma de la Primera y Segunda Guerra Mundial de deuda. Esa burbuja de deuda va a estallar por cualquier sitio y ese estallido de la burbuja de deuda nos va a afectar a todos. Crea en la bolsa, no crea en la bolsa. Esto es como creer o no creer en la ley de la gravedad. Lo que diga Newton a mí me da lo mismo. Bueno, pues lo que diga Newton a mí me da lo mismo, pero si tú te subes a un 10º piso y das un paso al vacío, te caes. Seas creyente, no seas creyente, tu religión sea una, sea otra, crean los políticos, no crean los políticos, da exactamente lo mismo. La ley de la gravedad te afecta. Y esto que estoy contando te afecta también. Las fases pueden durar desde meses a años, no se sabe. Pero lo cierto es que la concurrencia de un montón de factores a nivel geopolítico en este momento hace que todo el proceso de fases, como lo fue el bicho y como lo está haciendo el bicho, sea un crisol. Sumado a la malísima gestión que se está haciendo de la pandemia para la mayor parte de la sociedad y la buenísima gestión que está surgiendo en la pandemia para esos 36 o más millones de nuevos ricos multimillonarios que están saliendo a raíz del bicho. Bueno, como veréis, lo que es malo para la mayoría es bueno para una minoría. Y eso hay que perpetuarlo. Y eso hay que aprovecharlo. Y se aprovecha pues con los impuestos directos, los impuestos de los pobres, la inflación, se aprovecha quitando derechos, se aprovecha multiplicando los problemas en un sentido y aborregando más a la sociedad en otro. Yo no sé cuál es la solución, pero estas fases se cumplen. Se cumplen y estamos en la fase de inflación, esta inflación y revueltas sociales o problemas militares entre países. A la vista está, no tenemos que inventar nada, solamente tenemos que tirar de noticias y vemos que a diario aparece un nuevo problema. Y fijaos que estas fases se cumplen para las grandes potencias actuales, pero las potencias emergentes como China están en fase de crecimiento. Su economía está igual que estaba los Estados Unidos en los años 70, creciendo, expandiéndose directamente. Es un gigante que está cogiendo ahora fuerza, mientras que el resto de países tenemos un gravísimo problema porque estamos en la fase de descenso económico, en plena crisis, por más que se niegue. ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de tener algo de liquidez, lógicamente, algo de dinero en metálico para el cual podamos disponer, pero hacer inversiones seguras. Inversiones seguras, pues aquello que nosotros entendamos que no va a tener no va a acusar un problema estacional o son situaciones emergentes como las tecnológicas o sobre todo aquello que está relacionado con el tema farmacéutico, médico, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, copiar a Ray Dalio es una buena idea, copiar a Bill Gates y sus carteras es una buena idea porque esta gente tiene información muy privilegiada y sabe hacia dónde se mueve en global el mercado. Y el movimiento global es lo que determina la posición que adoptan en sus carteras de inversión, igual que Warren Buffett, con un 24%, 22% de rentabilidad anual con sus inversiones. En fin, espero que el vídeo os sirva para saber que estamos en crisis, que la crisis, porque nosotros pensemos otra cosa, no va a cambiar, que evidentemente va a afectar a la baja y va a empobrecer a la mayor parte de la sociedad y que si eres ese 1% privilegiado que controla el 99% del resto de la humanidad, pues bravo por ti por haberte situado en esa situación, eso no nos ayuda a ninguno de los demás, pero es una opción. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.